Con su permiso, compañero presidente, compañeras y compañeros senadores, los suscritos Raúl Morón Orozco, Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Ángel Benjamín Robles Montoya y también el compañero senador Armando Ríos Peter, en nuestro carácter de senadores de la República de la 72ª legislatura e integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido por el artículo 71, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, 164, 169 y 172 del reglamento del Senado y demás disposiciones aplicables, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el primer párrafo del artículo 3, se deroga la fracción cuarta, se modifica la fracción quinta y se adiciona un segundo párrafo de la fracción séptima del citado artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. Frente a los resultados obtenidos en el último informe de gobierno del titular del Poder Ejecutivo Federal, es necesario poner sobre la mesa el análisis y la discusión de los nuevos paradigmas que exige el proyecto educativo nacional y, sobre todo, los nuevos retos del país frente al modelo y política educativa actual. Compartimos el compromiso, la vocación y el interés por aportar nuevos elementos de discusión al tema educativo, considerando que la educación es el vínculo entre el Estado y la sociedad que sirve al propio Estado para fortalecer su identidad cultural y política y que se convierte al mismo tiempo en un vaso comunicante de la vida nacional. Hoy sabemos, sin embargo, por las distintas crisis económicas y sociales que hemos vivido en los últimos años, que el modelo educativo que ha estado vigente durante la mayor parte del siglo XX y hasta nuestros días se ha agotado, porque no ha sido posible ofrecer a todos los mexicanos igualdad en las oportunidades de acceso a los distintos niveles educativos, particularmente los niveles de educación superior, quienes se han incorporado son básicamente los sectores medio y altos de la sociedad, lo que ha agudizado la estratificación social, la pobreza económica, la falta de desarrollo, la pobreza cultural y las escasas oportunidades de capacitación y empleo, particularmente en comunidades marginadas y con pobreza multidimensional extrema. Ante ello, hoy es necesario convertir la utopía en reto, y el reto es educar bien a todos mediante una educación universal y democrática, que forme ciudadanos en condiciones de igualdad, con una identidad nacional, más conscientes de sí mismos, de su sociedad, de su deber histórico y su ser nacional, personas activas en un país libre y de libertades, cada vez más justo, pluralista, respetuoso y democrático, mexicanos responsables, solidarios y comprometidos con nuestro proyecto nacional y con el desarrollo social y económico del país, convencidos de que la educación es el único medio para lograrlo. Educación, democracia, gratuidad y universalidad resultan objetivos esenciales de este nuevo modelo educativo, que todos los sujetos de la educación en el país estamos obligados a impulsar. Sin una educación para todos, donde el Estado garantice no solo la cobertura total del servicio en todos sus tipos y modalidades, sino también su gratuidad, y los esfuerzos por mejorar niveles de justicia y libertad obtienen resultados limitados. Y sin ello, cualquier acción que lleve al crecimiento del sistema educativo tiende a convertirse en gasto inútil, porque tal como lo afirma don Pablo González Casanova, cito, el nuevo proyecto democrático universal es una esperanza para la humanidad. Luchar por ello hasta su triunfo constituiría la única garantía de nuestra sobrevivencia como especie dentro de un mundo menos inseguro y menos injusto. Termina la cita. Democratizar la educación significa entonces, por una parte, elevar los niveles de escolaridad de la población al generalizar la atención de los servicios educativos en todos los niveles y modalidades, pero además representa una obligación para el Estado, para que el Estado garantice el acceso a los que menos tienen mediante la impartición de una educación pública y gratuita desde el nivel preescolar hasta el posgrado. El nuevo paradigma de la educación democrática, obligatoria y gratuita debe además propiciar entre las nuevas generaciones la formación de una conciencia crítica respecto al sistema jurídico, social, económico y político del país.
Dentro de este contexto de educación democrática se ubica el principio de la gratuidad de la educación, no solo como un medio, sino como un fin en sí mismo para lograr la aspiración suprema de acercar al pueblo de México por parte del Estado mejores instrumentos de desarrollo humano y social. La gratuidad de la educación pública en general ha sido un tema recurrente en los últimos 100 años de la historia nacional. Ha sido una demanda constante de los mexicanos desde las reformas al artículo 3º de 1946 y las sucesivas de 1980, 92 y 93, donde quedó constitucionalmente reconocido que toda educación que el Estado imparta debe de forma obligatoria será gratuita, dejando fuera, sin embargo, a los niveles de educación superior, sobre los cuales únicamente se estableció la obligación del Estado de atenderlos y promoverlos en todos sus tipos y modalidades. Actualmente la tendencia mundial y sobre todo latinoamericana al reconocimiento de este derecho humano y universal a la gratuidad de la educación media, superior y superior ha obligado a los gobiernos mexicanos, federal y locales, a promover la ampliación del derecho constitucional de la educación gratuita a los niveles superiores. Así ha quedado reconocido en las recientes reformas de la educación media superior aprobadas por el Congreso de la Unión, en las que se estableció el carácter obligatorio y por ende gratuito de este nivel educativo en todo el país y que dio sustento legal y político a otras iniciativas de reforma constitucional promovidas por diversos estados de la República, como fue el caso de Michoacán, que aprobó la obligatoriedad y gratuidad de la educación hasta el nivel superior a partir del año 2011. Ese es el mismo destino que deseamos para la educación superior en nuestro país, pues no se trata de una propuesta irracional o caprichosa de los legisladores del Partido de la Revolución Democrática, sino de hacer efectivo un derecho universal y humano que ha sido reconocido como prioritario por el propio artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por el artículo 13, fracción primera y segunda del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como por el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, llamado Protocolo de San Salvador, en su artículo 13, apartado 3, inciso C. Es evidente que en estos instrumentos jurídicos internacionales la tendencia clara es a la implantación progresiva de la gratuidad en todos sus niveles e instrumentos que han sido reasumidos recientemente por la UNESCO en su Declaración Mundial sobre Educación Superior en el siglo XXI, en 1999, la cual a su vez fue adoptada por la ANUYS en su documento La Educación Superior de México en el siglo XXI. Ahora bien, si atendemos a la justificación de la gratuidad de la educación superior en razón de la función social que ésta tiene para fomentar el desarrollo científico y tecnológico del país, tendríamos necesariamente que señalar que el reconocimiento de este derecho constitucional busca lograr el progreso nacional, disminuyendo las desigualdades sociales mediante una equidad referida a la igualdad de oportunidades y a la reducción de diferencias, incluidas medidas compensatorias como los apoyos y subsidios educativos por parte del Estado para garantizar que todos tengan el mismo derecho y oportunidad de contribuir al desarrollo del país a partir de una formación profesional recibida en instituciones educativas de nivel superior gratuitas, atendiendo a la educación superior desde la justificación de su función formativa. Debemos de apreciar que esta es un bien social de otras características, es cultural, es humanista, es liberadora, es de carácter cognoscitivo, es analítica, es de impulso al desarrollo y sobre todo es un vínculo al pacto social y a la trayectoria histórica y nacionalista de los mexicanos. Por eso su exigibilidad como derecho es irrenunciable y su financiamiento por el Estado resulta obligatorio. Finalmente, si atendiéramos al criterio de financiamiento de la educación superior, tampoco resulta un impedimento para implementar su gratuidad el hecho de que la Federación tenga que aportar los recursos necesarios para ello cuando se destina para otros acuerdos, bienes y servicios del Estado de menor jerarquía, cantidades superiores. Es necesario enfatizar, pues, que el acceso gratuito a la educación superior representa para miles de jóvenes de escasos recursos de las zonas indígenas, rurales y urbanas de nuestro país la única oportunidad de poder acceder a un nivel de vida decoroso,
distinto al que otros en similares condiciones no pudieron lograr y sobre todo representa una vía para defenderse de la injusticia social, la pobreza y la marginación en la que nos ha mantenido el modelo económico neoliberal. La función social de la educación superior, así entendida, se convierte entonces en la columna vertebral de todo el desarrollo nacional. Se traduce en la única posibilidad real de fomentar generaciones proclives a la actividad de no fomentar generaciones proclives a la actividad delictiva y por consiguiente menos vulnerables a la inseguridad social, a la necesidad de emigrar. Educar a las nuevas generaciones en cimentar bases sólidas para el desarrollo social. Solo la educación puede vencer la ignorancia que prohija la injusticia. Solo la igualdad de oportunidades para acceder a ella puede fomentar la equidad social y solo el conocimiento crítico, objetivo, humanista y científico puede contribuir al cambio progresivo de un modelo económico y político que retome el estado de bienestar, al estado socialmente responsable, que reivindique la condición humana como una premisa de los gobiernos humanistas y de los sistemas abiertos e incluyentes que han posible el ejercicio pleno de mayores derechos sociales de primer orden. La educación, como dice Paulo Freire, no cambia al mundo, pero sí cambia a las personas que van a cambiar al mundo. Invertir en la educación representa sin duda invertir en un país con menos contradicciones y dificultades sociales para las futuras generaciones. Es invertir en la construcción del país que todos queremos. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores para su discusión y aprobación en su caso la presente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo único. Se reforma el primer párrafo del artículo 3º, se deroga la fracción cuarta, se modifica la fracción quinta y se adiciona un segundo párrafo a la fracción séptima del citado artículo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Se hace entrega del documento íntegro a esta mesa directiva para el trámite legislativo correspondiente. Muchas gracias, señor presidente.